¿Qué tal? Muy buenos días. Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos al curso de psicoanálisis online, gratuito y presencial también aquí en Alcalá de Henares, desde la consulta de psicoanálisis. Mi nombre es Virginia Valdominos y soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Bienvenidos, ahora os está llegando la notificación del curso. Bienvenidos amigos, vamos a dar unos minutos para que os incorporéis. Estamos trabajando el libro 7 conferencias de psicoanálisis en La Habana, Cuba, de un libro que nace a partir de esas conferencias que el doctor Menasa imparte en la isla cubana en el año 1995 y que viene a ser una condensación de miles de páginas, porque en realidad el doctor Menasa nos transmite en esa forma tan característica en él, tan sencilla de transmitir el psicoanálisis, bueno, pero está condensando miles y miles de páginas de Sigmund Freud, de Jacques Lacan, de Marx, de los poetas, y que nos transmite en este curso, a través de este curso que estamos realizando, y que nos encontramos ya en la cuarta conferencia. Buenos días, compañera Elena Trujillo, bienvenida. Estamos en la cuarta conferencia que impartió el doctor Menasa en el Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana. Buenos días, Carlos, bienvenido. Bueno, y en esta conferencia vamos a hablar de dos conceptos muy importantes que son la transferencia y la pulsión de muerte. Vamos a empezar hablando de la pulsión de muerte. También vamos a traer otro concepto importantísimo desde el punto de vista del psicoanálisis, que es la identificación. ¿Vale? Entonces, claro, cuando hablábamos del aparato psíquico, hablábamos de que este aparato psíquico está dividido en dos partes, ¿no? Una parte consciente y una parte inconsciente. Que hablábamos también de dos procesos en el aparato psíquico, proceso primario y proceso secundario, ¿vale? Que decíamos que precisamente el proceso primario es el que se desarrolla en la parte inconsciente del aparato psíquico y el proceso secundario en la conciencia o parte consciente del aparato psíquico. Pero no que el proceso primario sea primario porque sea más primitivo en el aparato, sino porque es primero. Proceso primario, proceso inconsciente es el primero. Y proceso secundario no porque sea más elaborado el procesamiento consciente, sino porque viene después. Está producido por el proceso primario. Es un producto del proceso primario, el proceso secundario. Así que primario porque es primero el proceso inconsciente y secundario porque está producido por el primario. El pensamiento consciente está producido por el pensamiento inconsciente. Buenos días, Yair Patarroyo, desde Bogotá. Muy buenos días. Y hablábamos de que también en el aparato psíquico hay dos principios, o sea, ya vamos viendo, ¿no? Dos partes del aparato, consciente o inconsciente-consciente. Dos procesos, primario o secundario. El primario es el inconsciente, es el primero. El secundario es el consciente, es el producido por el primario. Y dos principios, principio de placer y principio de realidad. Que en realidad también aquí Menasa nos viene a decir que no es que sean dos principios diferentes, sino que son dos polos de un mismo principio, ¿no? Del principio del placer. Es decir, que el principio de realidad también, en el fondo, trabaja para el principio de placer, pero es el que nos hace posponer a un momento adecuado, cuando es conveniente, la realización del deseo, ¿no? Adelaida, saludos. Hola, Adelaida. ¿Vale? Que el principio de placer entonces tiene dos alternativas o dos polos, el principio de placer y el principio de realidad, y es una dualidad permanente. El aparato psíquico, aunque el principio de placer sea omnipotente en el aparato, también necesita principio de realidad, porque si no, no tendría representación de la realidad, ni sabría cuándo es conveniente realizar una acción o no realizarla, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos hablando de que ese aparato psíquico está regido por la pulsión de vida, Eros.
la libido, es la pulsión de vida, la energía sexual del aparato. Y van a tener que pasar 20 años, desde 1900 a 1920, cuando Freud escribe Más allá del principio del placer, que va a describir la pulsión de muerte. Es decir, que el aparato psíquico no solamente va a estar regido por la pulsión de vida, que todo pulsión de vida, todo pulsión de vida, todo pulsión de vida, nos moriríamos, ¿vale? Sino que también en el aparato hay pulsión de muerte. Y ahora vamos a hablar de esto y qué significa. Hola, Manuel Díaz, buenos días. Pero eso fue en 1920, donde lo escribió Freud, 20 años después de la interpretación de los sueños. Entonces, vamos a hacer un paréntesis, claro, aquí para decir que el aparato está regido por el principio del placer, hemos dicho, ¿no? Y el principio del placer lo que tiende es a descargar la tensión del aparato, ¿vale? Hacer que ese aparato psíquico... Gracias, César. Pueden compartir el vídeo con sus amigos. Bueno, entonces el principio del placer, como ya hemos explicado, lo que tiende a hacer es descargar la tensión del aparato. Es decir, cualquier tensión en el aparato que nos excita, que... Hola Antonio, buenos días. Hola. Que nos excita, que nos pone nerviosos, que aumenta... Eso genera displacer en el aparato psíquico. David, Telemadrid. Hola David, estoy dando una clase ahora mismo, ¿te puedo llamar más tarde? Vale, gracias, chao. Entonces, ¿qué hace el aparato psíquico? Pues tiende a descargar esa energía para volver otra vez a obtener cierto placer, disminuir la tensión. El placer absoluto, el principio del placer, cuando llega al placer, o lo que pretende, ¿no? Sería la inmovilidad total, quedarse tranquilo. La gente lo dice, ¿no? Yo lo que quiero es estar tranquilo, no hacer nada, se queda en casa todo el día y enchufada a la televisión, comiéndose todo lo que transmite televisión, ¿no? Bueno, pues eso es la inmovilidad total del sistema. Bueno, no es total, porque inmovilidad total, tensión cero, implicaría la muerte, supondría la muerte del sujeto. Entonces, ¿qué pasa? Esa diferencia entre lo que sería la inmovilidad total, el placer absoluto, esa tendencia del aparato al placer absoluto, y lo que se consigue, porque no se consigue el placer absoluto, ya que el placer absoluto sería la muerte, eso es la vida. Esa diferencia entre la tendencia del aparato psíquico a volver a esa situación anorgánica, ¿no? A ese momento que éramos antes, o sea, a la nada, volver a una situación de cero actividad, que en realidad es la nada, ¿vale? Esa tendencia del aparato psíquico es a lo que vamos a llamar, lo que Freud va a llamar la pulsión de muerte. Una tendencia del aparato a la vuelta a lo inorgánico, a la vuelta a la nada, a volver al estado de inmovilidad total. Bueno, pero la diferencia entre esa tendencia del aparato y lo que consigue el aparato, esa es la vida. La vida es, en esa tendencia del aparato, esa imposibilidad de volver a la nada. Bueno, a veces se consigue, pero eso ya es la muerte, ¿vale? Esa diferencia que había entre lo que el sujeto conseguía y lo que ambicionaba era la vida. Claro, porque el aparato psíquico ambiciona volver al inicio, ambiciona volver a esa situación donde no había ningún movimiento, ambiciona volver a esa situación, a ese ser antes de ser, a esa nada. Vale. Esto incluso se le ha llamado la tendencia al principio de nirvana, ¿no? Volver a ese estado, a esa quietud
pero claro, como decimos, eso es imposible porque es la muerte eso. Entonces la vida es esa diferencia. Entonces, claro, Freud al principio planteaba todo, estaba regido por el principio del placer, ¿no? Pero entonces fueron surgiendo importantes inconvenientes, como por ejemplo el sadomasoquismo, ¿no? Si el sujeto tiende al principio del placer, a la estimulación cero, el sadomasoquismo, a ver qué explicación tiene que uno busque, encuentre placer en el dolor o causando dolor a otro, ¿vale? O el exhibicionismo, o sea, las perversiones, o incluso en la reacción terapéutica negativa, que la reacción terapéutica negativa, fijaos lo que es cuando un paciente está en análisis o en un tratamiento médico o algo, y el médico, el profesional le dice, va usted muy bien, está mejorando usted, ¿eh? Entonces el paciente hace lo que se llama reacción terapéutica negativa, es decir, empeora. Pero no le sirve de ánimo para decir, claro, que seguir por aquí, ¿no? eso sería lo esperable, ¿no? Dice Freud, lo esperable sería que el paciente que está buscando curarse, mejorarse, cuando el médico le dice, muy bien, está haciendo usted muy bien, dice, sin embargo observamos lo contrario, que se empeora, ¿no? Para ese paciente el médico nunca le tiene que decir, va usted muy bien, tiene que dejarlo que se produzca, ¿no? Sin hacérselo notar, porque ahí es cuando se produce la reacción terapéutica negativa. Se llama así, ese efecto paradójico, contradictorio, ¿no? Y que a Freud le llama tanto la atención. Dice, ¿esto por qué se produce, no? Y entonces esas cosas raras que les pasan a los pacientes, que les pasan a los seres humanos, le hacen pues replantearse pues lo que él hasta ese momento iba escribiendo, iba descubriendo la teoría. Él en 1915 había desarrollado la teoría del narcisismo, donde dice que todo amor es narcisista. Llega incluso a decir que el sujeto cuando elige un objeto amado o se está eligiendo a sí mismo en el objeto, es decir, algo ve en la otra persona, ¿no? Cuando nos enamoramos, en la otra persona ve algo que le recuerda a él o a ella, o que la otra persona tiene algo de lo que uno quisiera llegar a ser, o que le complementa a uno, o de lo que fue en el pasado, ¿no? Y eso le va a llamar elección narcisista de objeto. Es decir, elige al objeto amoroso en función de lo que él es, o lo que fue, o lo que le gustaría ser, y es decir, toda elección de objeto es narcisista. Entonces, en 1915, cuando habla de narcisismo, habla de que el narcisismo es primario en el aparato psíquico, en el sujeto, que lo que prima es el narcisismo. Pero más adelante se va dando cuenta que no puede ser así, que no puede ser que el narcisismo es primario, porque desde que llegamos al mundo el niño necesita de otros. Sin otros se moriría, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Entonces se va dando cuenta que el narcisismo es secundario, que lo más importante para el humano es la relación con el otro, ¿vale? Y que es en la relación con el otro que va ganando libido, va ganando energía psíquica, ¿vale? Que desde el principio somos sujetos que necesitamos de otros, somos sujetos, lo que después vamos a ser sujetos psíquicos y sociales al mismo tiempo, pero ya es desde el principio necesaria la presencia del otro. Entonces, ¿qué es más bien? En esa relación con el otro, cuando retiro la energía de la relación con el objeto amado, esa energía psíquica, libidinal, sexual, vuelve al yo, ¿vale? Como que la retiro del objeto y vuelve al yo, y ahí es cuando se hace el libido narcisista, ahí es cuando se hace el libido del yo. Cuando está en el objeto la llamamos libido objetal, ¿vale? Con todos los objetos que nos relacionamos, o cuando digo objeto amoroso me refiero a una persona, un objeto, una actividad, ¿vale? Para realizar todo eso requiere un trabajo psíquico, ¿no? Y nosotros somos seres sexuales, o sea, nos relacionamos con los objetos, nos acercamos a los objetos, a las personas, a las actividades, a través de nuestra libido. Nuestra libido es nuestra energía sexual, eros, pulsión de vida, ¿vale? Entonces, para unirnos a los otros, para acercarnos, digamos que les echamos un lazo libidinal,
una energía sexual. Rodeamos a los objetos con nuestra libido. Claro, a los objetos no se los puede poseer, a las personas no las podemos poseer y a los objetos tampoco, no nos los podemos meter dentro. Lo que hacemos es rodearlo con nuestra libido y en ese rodeo la libido vuelve al yo, rodea al objeto y vuelve al yo. Cuando está en el objeto se llama libido objetal, cuando está en el yo se llama libido narcisista. ¿Vale? Entonces en 1920 Freud dice, el narcisismo es secundario, siempre se genera en esa vuelta de la libido al yo, pero primero es el otro. Son los otros los que nos producen la energía, es nuestra relación con los otros. ¿Vale? Hola, buen día Karina, buenos días Paqui Robles, buenos días Wolfgang Cárdenas. Manuel Díaz pregunta, ¿lo que se enamoran de otros por lo que tienen son perversos? ¿Los que se enamoran de otros por lo que tienen son perversos? No. La elección narcisista de objetos se da permanentemente. Hola, ¿qué tal? No, ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo el melancólico también, ¿no? Cuando, digamos que una condición casi para la melancolía es que se haya producido una elección narcisista de objeto. Ahora vamos a ver cómo es esto. Rodrigo Osorio, buenos días. Vale, porque Freud, estudiando el narcisismo, va a llegar a la identificación, que es lo que estamos tratando de abordar, ¿no? Nos estamos acercando, estudiando precisamente el mecanismo de sublimación y también la melancolía. Vamos a ver todo esto. Bueno, entonces la libido objetal, libido narcisista. Siempre, entonces la libido va a estar relacionada con otro, pero hay un hecho sexual que es el narcisismo, que es siempre secundario y que tiene que ver cuando la libido la retiramos de los otros y rodeamos el yo, es decir, como si nos amáramos a nosotros mismos, ¿no? Es la libido en el yo. Ese amor se puede poner en los otros, amor sexual, libido, eros, como decía Platón, pero que es nuestra sexualidad, en la pulsión de vida, puede estar en los otros o puede estar en uno. ¿Vale? Bueno, pues lo que nos explica Freud, hola Rubidia, saludos desde El Salvador, es que el mecanismo de sublimación es un mecanismo importantísimo, necesario y absolutamente en el cual se sostiene el proceso de civilización humana. El proceso del ser humano como ser civilizado, como diferenciación de los animales, ¿no? Porque ha sido a través del mecanismo de sublimación. ¿En qué consiste este mecanismo? Pues sin el mecanismo de sublimación no habría civilización ni habría historia de la humanidad, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es esto de sublimar? Freud se da cuenta de que para sublimar hace falta libido, hace falta energía sexual, ¿vale? Pero claro, cuando uno, por ejemplo, escribe un poema o pinta un cuadro, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Es esa energía libidinal que normalmente tienen los seres amados en los otros, la tiene que retirar de los otros, hacerla volver al yo y después sustituir, es decir, poner esa energía narcisista en la tarea, en la pintura, en la escritura, ¿vale? Es decir, que cuando uno está sublimando no tiene su energía sexual puesta en los otros, la tiene puesta en la tarea, ¿vale? La ha retirado su amor de los otros, ¿no? Incluso hay gente que se tiene que aislar en soledad para escribir, tiene que estar en soledad, ¿no? Tienes que retirar el amor de los otros y entonces esa libido vuelve al yo, se hace libido narcisista y después desde el yo se pone en la tarea, ¿vale? ¿Veis el movimiento libidinal? Hay movimiento, hay rodeo el objeto, luego se la retiro del objeto, vuelve al yo y del yo se pone en la tarea. Eso es la sublimación. Esa energía que quita los objetos se vuelve libido narcisista y después desde el yo, que es el yo es el reservorio de la libido, ¿vale?
Entonces se pone en la tarea, eso es la sublimación, ¿no? Entonces el narcisismo es absolutamente necesario, no se puede abolir el narcisismo, pues que desde ese narcisismo, desde esa libido del yo, van a partir después las energías de la sublimación, parten del yo, ¿vale? La sublimación va a ser todo desvío de la libido que en lugar de quedarse en el yo, se transforma en producción social. Si toda esa energía que ha vuelto al yo, no me la quedo yo. Si me la quedo yo, esa energía se estanca. Y eso es lo que pasa ya en las neurosis o en las psiconeurosis narcisistas, en la melancolía, en la psicosis, ¿vale? Incluso en las enfermedades del cuerpo, ¿vale? Se ha quedado la energía en el sujeto, no ha puesto después de traerla de nuevo al yo, no la ha retirado del yo y la ha puesto en una actividad, sino que se ha quedado con ella, el melancólico, ahora lo vamos a ver. Pero en la sublimación, en la producción social, esa energía del yo la retiro del yo y la pongo en la acción social, en el trabajo, en la creación, en el arte. Entonces podemos decir que todo desvío de la libido que en lugar de quedarse en el yo se transforma en producción social. Eso es la sublimación. Léase puentes, pavimentos, trabajo, poesía, teatro, pintura, es decir, todo aquello que tenga como destino alguien a quien realmente no conozco. Puedo trabajar, hago un puente, yo no sé cuántas personas van a pasar por ese puente. Todas las personas que pasen por ese puente ni siquiera yo las voy a conocer, no sé quiénes son, pero hago ese trabajo, eso es sublimación. Escribo un libro y yo no sé cuántas personas se van a beneficiar de ese libro, a quién va a llegar, incluso yo me voy a morir y el libro va a seguir llegando a otras personas que yo ni siquiera conozco. Eso es sublimación, ¿vale? Entonces, de ahí parte una definición que hace el psicoanálisis, quien la escribió fue Lacan, pero que es una definición del psicoanálisis donde ya no hablamos de un amor narcisista, sino que hablamos de otra definición del amor, donde dice, amar es dar lo que no se tiene a quien no es, ¿no? Yo escribo un libro de poesía y lo publico, la poesía yo no la tengo, no es algo mío, es algo que a través de mí se ha escrito, yo le he puesto mi nombre, he firmado ese poema, pero a saber quién lo está escribiendo en mí, ¿no? ¿Qué poetas he tenido que leer? Todos los poetas que he tenido que leer para llegar a escribir ese poema, son ellos los que lo escriben a través de mí, ¿vale? Entonces, ¿y quién se va a beneficiar de eso? No lo sé, no lo voy a conocer, ¿ves? Amar es dar lo que no se tiene a quien no es. Es otra definición del amor, de un amor no narcisista. Dice, poner el amor en lo social, exactamente, dice Rodrigo Osorio. Manuel Díaz de Rivera, en la música y en la literatura, claro, efectivamente. Federico Plucker Bernal, Virginia, la sublimación, aparte de ser en el arte, puede ser en el trabajo, claro, por supuesto, también hay sublimación en el trabajo. Rodrigo Osorio, se retrotrae al yo, eso es, la libido se retrotrae al yo y luego del yo a la actividad. Manuel Díaz de Rivera, tú sublimas, Virginia, con tus charlas y nos amas, efectivamente. Yo no sé ni siquiera quién ve todas estas charlas ni quién se va a beneficiar de ellas, ¿no? Sublimación. Y además doy una cosa que no me pertenece, el psicoanálisis no es que me pertenezca a mí, ¿no? Me hace a mí, me construye a mí, eso sí, ¿no? Pero dar lo que no se tiene a quien no es. Bueno, entonces, es la sublimación el mecanismo psíquico sobre el cual se va a sustentar toda la civilización humana, sobre la sublimación. ¿Vale? Claro, entonces así, dice Menasa, no es tan descabellado pensar que esos hombres de la horda primitiva, nuestros antepasados, nuestros primeros antepasados, que la primera organización social era una horda primitiva, donde ahí se comían unos a otros, eran caníbales incluso, ¿no? Había un padre, claro, tuvo que erigirse un padre como jefe, que tenía acceso a todas las mujeres, tenía acceso, ¿no? Era el padre, y que si alguien se atrevía a rivalizar con él o acceder a una mujer, lo mataban, ¿no? Fue la primera organización
de la especie humana, como hordas primitivas, con un jefe y todos los demás hombres sometidos a él y todas las mujeres le pertenecían, ¿no? Pero claro, los hijos se unieron para matar al padre. Se unieron para matar al padre, pero claro, mataban al padre y otro se ponía como jefe, pero después se volvían a unir para matar al padre. Y así, el asesinato del padre, ¿no? Entonces, de ahí tuvo que nacer algo para que pudieran convivir de otra manera, ¿no? Pudieran convivir de otra manera y pudieran defenderse del asesinato, del canibalismo, ¿no? Y entonces ahí se fue organizando la especie humana de otra manera. Pero entonces dice, no es tan extraño pensar que lo que les hizo a los hombres organizarse y reunirse fue fue el trabajo, fue la necesidad de producir un puente entre ellos, de construir una casa, ¿no? Pero para eso tuvo primero que hablar. Es decir, que la hipótesis que no mueve es que el hombre habló para poder trabajar, para poder hacer juntos esos proyectos, para poder, ¿no?, construir. Y ahí comienza la historia del hombre. Ahí comienza la historia de la humanidad, cuando empieza a hablar. Para agruparse, para unirse. ¿Vale? La palabra en el hombre se genera frente a la necesidad del trabajo, frente a la necesidad de transformar la naturaleza, porque claro, el ser humano frente a la naturaleza, bueno, fijaos ahora todos los fenómenos naturales que están pasando, que si el hombre no estuviera organizado en cierta medida, y aún así estando organizado frente a la naturaleza muchas veces no puede, ¿no?, pero se organizó para poder hacer frente a la naturaleza, para poder que sus fuerzas fuesen mayores, porque un hombre solo no es un hombre, no puede, ¿no? Ahí se ve también esa cuestión de que el hombre es psíquico y social al mismo tiempo. Si no, no hay hombre. ¿Vale? Entonces ahí cuando empieza a hablar, tuvieron que hablar para poder sublimar y tuvieron que hablar para poder dejar de ser animales, para poder dar comienzo a la historia del hombre, a la historia de la civilización. Antes de eso, antes de hablar, el hombre era un animal. No era todavía un hombre. Fue el lenguaje lo que nos humanizó. Y es el lenguaje lo que nos humaniza. También cuando nacemos no somos hombres ni mujeres. Somos cachorros de la especie humana, sí, pero tiene que nacer entre otros y otros ya, a través de otros, vamos a adquirir el lenguaje y la palabra. Un momento. Hola. ¿Qué tal? ¿Sí? Sí. Ah, vale, vale. Sí, vale, claro. Ahora cuando termine la clase le llamo. Vale. Muy bien. Vale. Ok, un beso. Bueno, dice, hola Manuel Borja, buenos días. Rodrigo Osorio, la felicidad está en el camino del trabajo. Claro, sí, eso es lo que nos dice el poeta José Martí. Dice Federico, estoy notando que una buena parte de la felicidad está en la sublimación. Por supuesto, claro. Vale. Y a veces, aunque hablemos, sigue siendo un animal. Bueno, sí, claro. Dentro de los seres que hablan hay personas más animales que se acercan más al polo de la animalidad y otros que se acercan más al polo de la humanidad, pero eso ya va a depender del trabajo que uno haga en el campo del lenguaje. Porque ahora vamos a ver cómo el lenguaje siempre nos anticipa, o sea, eso que nos hace humanos, en realidad tampoco lo tenemos, tampoco nos pertenece. El lenguaje está fuera de nosotros. Es decir, se constituye un aparato psíquico en el Edipo, se constituye el aparato del lenguaje, nosotros nos hacemos hablantes, ¿no? Se constituye en cada uno, cada niño que pasa por el Edipo es como una máquina, ¿no? Que por ser humanos pasamos por
por ese proceso. Ahora vamos a ver que no es el único. O sea, para llegar al Edipo tienen que darse antes otras cosas, que vamos a hablar ahora de ellas, ¿vale? Pero en el Edipo es cuando adquirimos el aparato del lenguaje, cuando nos humanizamos. Esto ya va a ser a los 4 o 5 años. Antes éramos cachorritos. Es decir, si el niño se cría con las gallinas, no habla, hace como las gallinas. No habla. Entonces, vamos a ver. Porque ahora vamos a hablar de la identificación. La identificación, muy importante. Claro, el proceso de identificación que Freud va a formalizar de una manera absolutamente teórica en 1923, cuando nos habla de el yo y el ello. Dice Rodrigo, el verdadero trauma es la entrada en el lenguaje. Claro, ese es el verdadero trauma para el ser humano, la entrada al lenguaje. Y es un trauma que nos ha pasado a todos. ¿Ves? Por eso la teoría del trauma, esa que decían antes, ¿no? Que el histérico, el neurótico, tal, habían pasado por un trauma, no se puede aceptar. ¿Por qué? Porque el trauma es universal, nos ha pasado a todos y ha sido la entrada en el lenguaje, la adquisición, o sea, el paso por el complejo de Edipo. Ese es el trauma universal. ¿Vale? Bueno, entonces dice que la identificación Freud va a explicarla teóricamente en el yo y el ello, en un texto de 1923, pero él no la había descubierto ahí, él ya la había descubierto cuando estudia la melancolía, cuando estudia la depresión. Fijaos, Freud siempre nos trae lo patológico, pero para mostrarnos cómo funciona el aparato psíquico normal, cómo está constituido nuestro psiquismo. Entonces, cuando él estudia la melancolía es una enfermedad, la depresión, que todo el mundo la conoce más por depresión, es una enfermedad que se produce cuando el sujeto ha perdido algo, ¿no? Pierde a su marido en un accidente, pierde a su novia porque lo ha abandonado por otro, pierde un trabajo que suponía súper importante para él, pierde un ideal. Pensaba que el mundo era de una determinada manera y no es así, se da cuenta de que no es así. Es decir, una pérdida puede ser de una persona, de un objeto, de un ideal. Entonces, frente a una pérdida, hay determinadas personas que producen una melancolía, esta enfermedad. Bueno, y entonces, ¿en qué consiste? Que cuando esa persona pierde a ese objeto amado, vemos que empiezan a aparecer en ella autorreproches, autocastigos en la persona, ¿no? Por ejemplo, soy una mierda, no sirvo para nada, ¿no? Cosas de este tipo. Pero se observa que cuando hace esos autorreproches, en realidad esos autorreproches que se hace no coinciden con su personalidad, sino con la personalidad de lo que ha perdido, del objeto que ha perdido. Bueno, entonces ahí Freud se da cuenta que hay personas, ¿no? o que el sujeto psíquico, en general, es capaz de perder una parte de su propio yo antes que perder al objeto amoroso. Es decir, antes de perder al marido que se ha muerto, es capaz de perder una parte de su propio yo. Y ahí Freud se da cuenta de un proceso, de un mecanismo del aparato psíquico que es la identificación. Es decir, que el melancólico se ha identificado con aquello que ha perdido. ¿Para qué? Para no perderlo. Es decir, la mujer que ha muerto su marido se identifica con el marido para no perderlo. Y entonces ahora una parte de su yo adquiere los rasgos de su marido. Precisamente esta parte de su yo es la que es castigada por la señora, por ejemplo. Es que soy una porquería, es que no sé por qué me quieren, es que me he vuelto una tacaña. Bueno, de aquellas cosas de las que se acusa precisamente son los rasgos del marido. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se ha identificado con él. Lo perdido ha caído como una sombra sobre su yo. Ha perdido parte de su yo para no perder al objeto amoroso. ¿Se entiende esto? Vale. Eso es lo que se llama identificación. ¿Vale? Esa parte entonces de su yo ahora,
con la que se ha identificado con el objeto amoroso va a caer sobre el castigo del sujeto. ¿Por qué? Porque hay una ambivalencia afectiva con eso que ha perdido. Es decir, lo amaba, al marido lo amaba, pero al mismo tiempo lo odia porque se siente abandonada por el marido. Se ha muerto, la ha abandonado, la ha dejado sola en la vida, ¿no? Entonces ahora va a empezar una relación ambivalente con ese objeto amoroso que está ahora en su propio yo, con el que se ha identificado, ¿vale? Y entonces así aparece ya esa autopunición, autocastigo que hace el melancólico, que hace el deprimido. Por eso hay maestros, por ejemplo, Enrique Pichon-Rivière, un gran maestro psicoanalista que fue maestro de Menasa, ¿no? Que creó el teléfono del suicida en Argentina, donde la pregunta que le hacían a la persona que llamaba, ¿no?, que se quería suicidar, era: ¿a quién quiere usted asesinar? ¿A quién quiere usted matar? Y esa pregunta ya al suicida lo hacía tambalear, lo dejaba pensando, al menos durante un día más, hasta que fuese a ver al médico, hasta que fuera a hablar con el psicoanalista. Impedía que se suicidase en ese momento, inmediatamente, porque ya esa pregunta le hacía pensar, ¿no?, que es que en realidad quería matar a alguien, quiere matar a alguien, quiere asesinar a alguien, porque el suicida es un asesino tímido. No es que se mate a sí mismo, mata al objeto con el que se ha identificado. Mata al marido, mata a la novia, mata al ideal, ¿vale? No se mata a sí mismo, uno nunca se mata a sí mismo. Cuando el suicida se suicida, está matando, está asesinando a otro, pero a otro al que ha incorporado en su yo, ¿vale? Entonces, claro, pues le proporciona beneficios secundarios, aunque eso le cueste la vida. Al aparato psíquico del suicida le proporciona beneficios secundarios porque mata, esa satisfacción de matar al otro. A veces le cuesta la vida, como decimos, a veces se mata el melancólico. En ese engaño de creer que está matando al otro, se mata a él, ¿vale? Solo el melancólico, o mejor dicho, el melancólico es el que se suicida. El que se mata, el que logra matarse es el melancólico, porque luego hay muchos intentos de suicidio que son histéricos. Y el histérico o la histérica no se mata, ¿no? Llega casi, bueno, a veces se equivoca ya, o porque no llegan se ha tomado las pastillas siempre con un tiempo suficiente que sabe que va a llegar el marido o que va a llegar alguien, pero a veces no viene el otro y se equivoca y se muere. Pero por lo general no. El que se mata efectivamente es el melancólico, es el deprimido, porque no se mata a él, sino que mata a otro, como estábamos diciendo, ¿vale? Los intentos fracasados siempre son de histéricos, los suicidios fracasados. Claro, el melancólico siente que el otro lo ha abandonado, es frente a una pérdida que considera intolerable, y entonces transforma parte de su yo en el objeto perdido. Bueno, pues esto que Freud descubre cuando está estudiando la melancolía, como siempre el psicoanálisis y Freud nos dice que lo que pasa en el sujeto enfermo en realidad es una cuestión de cantidad, que los mecanismos psíquicos son los mismos en el sano que en el enfermo, que es una cosa de cantidad. Entonces esto dice, se lo va a llevar a la teoría del superyo. Dice, esta cuestión de la identificación no solamente pasa en el melancólico, pasa en el sujeto normal, la identificación. Y entonces en 1923, cuando escribe El yo y el ello, claro, nos lleva a pensar que el niño, cuando tiene que abandonar aquello que ha perdido, porque hay un momento donde va a venir la realidad, va a venir la ley, va a venir el padre y le va a decir, con tu madre no, tu madre está prohibida. Bueno, cuando tiene que abandonar aquello, entonces el niño, ¿qué hace? No lo abandona, es un engaño, parece que lo abandona, en la conciencia parece que lo abandona, pero ahí se divide, ¿no? Inconsciente o inconsciente, hemos dicho, se divide, aparece la doble alteridad del sujeto, la división del sujeto. Es decir, que lo que hace es identificarse con los padres. No los abandona, se identifica con ellos. Los abandona en la realidad, sí, pero en la realidad psíquica construye una nueva estructura del aparato psíquico que es el superyo.
que es el heredero del complejo de Edipo, que son los papás internalizados. Ahora ya no hace falta que papá esté a su lado diciéndole, hijo, eso se hace, hijo, eso no se hace, eso está bien, eso está mal. No, ya lo ha internalizado. Tiene su super yo, que son los padres, dentro del aparato psíquico, ¿vale? Entonces, no es que abandone, es un engaño, como decíamos, sino que pierde una parte de su yo y la transforma en el super yo, ¿ves? Es un proceso de identificación. También pierde una parte de su yo y de esa nace el super yo, con los padres internalizados. Por eso decimos que el super yo es el heredero del complejo de Edipo. Pierdo una parte de mi yo y en esa parte de mi yo perdida se instala el super yo, como heredero de aquello que tenía que haber perdido. O sea que al ser humano eso de perder nos cuesta, ¿no? O sea, hay como una tendencia a identificarse con lo perdido, pero cuidado porque esa tendencia a identificarse con lo perdido produce melancolía, produce depresión. Entonces mejor hay que sustituir, que es un mecanismo de salud, que no se puede sustituir, que se está usted deprimiendo, entonces hay que psicoanalizarse, se tiene que psicoanalizar. ¿Para qué? Para que el aparato psíquico ponga en marcha otros mecanismos, porque hay personas que tienden a la melancolía, tienden a deprimirse cuando pierden algo, ¿vale? Pero tiene que ver con esa pérdida inicial también, y se produce porque inicialmente nos identificamos a lo perdido y eso conformó esa parte del aparato psíquico que es el super yo. La pérdida es algo que actúa siempre en el psiquismo, ¿no? Y aquí hace un pequeño paréntesis Menasa para explicarnos, por ejemplo, en el niño, el juego, la actividad lúdica del niño, ¿no? Ese juego le da placer. Y ya hemos dicho que el ser humano nunca abandona algo que le haya dado placer, no se supera nada, ¿no? Entonces, el niño juega y el juego le da placer, pero llega un momento que ya se le va reprimiendo el jugar, porque tiene que ir al colegio, ya tiene que hacer sus actividades, después del colegio vuelve a casa y tiene que hacer los deberes. Se le van poniendo límites al juego, aunque también juega, ¿no? Pero ya se va reprimiendo, la educación le va reprimiendo el juego. Entonces el niño hace sus obligaciones sociales, pero no abandona el jugar. Bueno, pues el adulto después va a sustituir el jugar por el fantasear. Porque como ya digo, el ser humano no abandona nada de lo que le da placer. Entonces, después el adulto no juega, pero fantasea. Y fantasea ya es una sustitución del juego. Es como el jugar infantil, pero con algunas diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? Pues que el niño cuando juega no hace nada prohibido. Y no es que juegue para que lo vean los otros, pero tampoco se oculta cuando juega, no lo oculta. Sin embargo, el adulto sí. Su fantasear lo avergüenza, ¿no? Si estás ahí fantaseando y llega alguien y te... Estás en la clase y sin embargo te pones a fantasear, otro te dice, ¿dónde estás? ¿No? Y entonces uno se pone colorado un poco, ¿no? Porque estaba fantaseando con alguna cuestión ambiciosa o erótica, ¿no? Que son lo que tiene que ver las fantasías de los adultos, ¿vale? Pero entonces ya el adulto lo oculta sus fantasías. Y además el adulto cree que es el único que tiene fantasías, ¿no? Al niño jamás se le ocurriría pensar que es el único que juega, sabe que hay otros niños que también juegan, pero el adulto sí tiende a pensar que solo él fantasea, que los otros no fantasean, ¿no? Entonces vemos que la fantasía viene a reemplazar el juego, que el hombre no puede abandonar nada de lo que le dio alguna vez placer. Entonces como no puede abandonar el juego, lo reemplaza con el fantasear. No puede abandonar a los padres y los reemplaza por el superyo. No puede abandonar a la madre primitiva, a la madre fálica, esa que decíamos que era la madre totipotente que le había salvado la vida, y entonces se divide en dos, consciente e inconsciente. Es que no puede abandonar, realmente no puede abandonar, siempre ahí tiene como sus subterfugios para aceptar pero no aceptar. Y esa es la sutileza del aparato psíquico humano. Por eso estamos divididos, por eso somos sutiles. Bueno, entonces esa teoría de la identificación que nos trae Freud, ¿no? Que él había estudiado en la melancolía, que él también se había dado cuenta de ella en
en el proceso de las masas, en psicología de las masas, el proceso del líder. Y bueno, pues ahí ya también había comprobado los procesos de identificación con el líder en la masa. Todos ellos están, ¿no?, identificados entre sí y eligen al líder como objeto amoroso. Todo esto nos lo explica Freud perfectamente, cómo se producen esos procesos, ¿no? Y en 1920 escribe Más allá del principio del placer, porque dice, no puede ser que todo entonces esté regido por el principio del placer, sino que hay algo más allá del principio del placer que rige, que gobierna al principio del placer. Algo más allá. ¿Y qué es eso más allá del principio del placer que gobierna al principio del placer? La pulsión de muerte. La pulsión de muerte, porque dice, el ser humano se va a mover, va a funcionar por movimientos de agregación y desagregación, es decir, unirse, separarse, unirse, separarse. Si solamente fuera pulsión de vida, si solamente fuera eros, si solamente fuera libido, estaríamos todos unidos como una masa indiferenciada, un ser, una especie de ser amorfo indiferenciado. Pero precisamente porque hay pulsión de muerte, hay separación, hay división, hay otros. Somos semejantes pero diferentes, ¿no? Si no, estaríamos todos unidos, sin límites, sin separación. El que viene a poner la separación entre unos y otros es la pulsión de muerte, ¿no? Tú te besas con tu mujer, un beso apasionado, y si no te separan te mueres, te asfixias, ¿no? Bueno, pues te tienes que separar para respirar, para irte a trabajar, ¿no? Bueno, esa es la pulsión de muerte, es la puntuación, los límites. Y las dos son necesarias para la vida, pulsión de vida y pulsión de muerte. Aquello que tiende a la unión, a la agregación de personas unas con otras, es eros, es la libido, es la pulsión de vida. Y lo que tiende a separarlas es la pulsión de muerte, la puntuación. El hombre inventa los renglones, inventa los puntos, las comas, el punto y coma, los dos puntos. En las relaciones humanas también hay comas, hay puntos, hay dos puntos, hay renglones. Si no, sería todo una cosa, una locura, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa al loco? Que a pesar de que ha adquirido el mecanismo del lenguaje, luego dice, yo soy el lenguaje y no tengo puntuación. Yo soy la madre fálica. He nacido de una madre todopoderosa, ¿no? El loco. Sin padre, sin puntuación, sin límites, sin ley, sin puntos, sin comas, sin toda una cosa amorfa. Pero en las relaciones humanas hay pulsión de muerte, hay puntos, hay comas, hay dos puntos, hay renglones, ¿vale? Y eso es lo que permite diferenciarnos una persona de otras. El ser humano, entonces decimos todos somos semejantes, pero somos diferentes. Y eso es lo que hay que aceptar, y eso es lo más trabajoso para el ser humano, lo que más le cuesta, aceptar las diferencias. Aceptar que somos semejantes, pero somos diferentes. No hay dos humanos iguales, no hay dos imaginarios iguales, ¿no? Eso es que les gusta tanto estudiar y hacer cálculos y tal, dicen que para poder llegar a dos imaginarios iguales, entonces dos seres humanos con el mismo imaginario, tendrían que transcurrir 50.000 años para llegar ahí. Vamos, que no... Que precisamente esa posibilidad que tenemos los humanos de comunicarnos, de juntarnos, de separarnos, está dada porque somos diferentes. Como las palabras, ¿veis? Las palabras son semejantes, pero son diferentes. Cada palabra es diferente a otra palabra y sin embargo se pueden unir, se pueden separar, se pueden combinar, ¿no? Pues los seres humanos igual. Cada persona es diferente a otra persona, pero se pueden unir, se pueden separar, se pueden comunicar unas con otras. Eso es porque somos diferentes, semejantes, pero diferentes. De la misma especie, sexuados, pero diferentes, hombres, mujeres, y luego todas las diferencias que hay entre los seres humanos, ¿no? Porque somos humanos, nos podemos comparar, pero somos diferentes. ¿Vale?
esa diferencia de nuestros imaginarios está dada por la pulsión de muerte. ¿Vale? A ver, por aquí hay muchas preguntas. ¿El niño obeso por exceso de cuidado se deviene bulímico? ¿Es por asesinar a su madre totipotente? Bueno, no sé si se puede hacer así ese reduccionismo, hay que ver cada caso y a ver lo que dice. La bulimia es una cosa canibalística, tiene que ver con la oralidad, en todo caso no tiene puntuación, pulsión de muerte en el comer, ¿no? Come con el ataque de bulimia, que es como una especie de ataque de ansiedad, de angustia, ¿no? El ataque de angustia se puede dar como un ataque de bulimia, y en ese caso, pues, mucha oralidad sin puntuación. ¿Cuál es el mecanismo, la explicación de la depresión posparto? Pues lo mismo que estamos hablando, una identificación. De todas formas, a este respecto, os recomiendo que veáis un vídeo que está en el canal de YouTube, que es del curso de duelo y melancolía, depresión, duelo y melancolía, donde hay una clase expresa sobre la depresión posparto. Está genial, os la recomiendo a todos. Dentro del canal de YouTube de Virginia Baldomino, si vais a las listas de reproducción, está el curso de duelo y melancolía y hay una clase dedicada a la depresión posparto. Súper bien desarrollado y explicado, ahí lo vas a entender mejor que aquí en un minuto. El duelo a la pérdida del objeto, ¿es diferente entre un neurótico y un melancólico? Bueno, es que el duelo es otra cosa que la melancolía. Si haces un duelo, pues ya no haces una melancolía. El duelo es, aunque es un poco patológico también, pero no es una enfermedad, porque lo normal sería la tristeza. Te pones triste unos días y ya está, ¿no? Pero también puede ser que hagas un duelo, y un duelo es ese proceso por el cual vas quitando la libido que tenías puesta en ese objeto y te la traes al yo para después sustituir y ponerla en otro objeto. Todo ese proceso y ese tiempo es el duelo. ¿Vale? Pero eso es otra cosa. Buenos días, Doc. La pulsión de muerte habría que decir el buen sentido de la palabra. La pulsión de muerte es un concepto y hay que saber cuál es el concepto. No es ni bueno ni malo. Los conceptos no son buenos y malos. Son partes del engranaje de la teoría. En la depresión posparto puede ser ante la pérdida de un ideal al reconocerse que no era lo que deseaba. Claro, que eso tampoco la va a hacer completa. Que tener el hijo tampoco era lo que esperaba, que tener el hijo se iba a ver una cosa narcisista, y cuando tener un hijo es una cosa narcisista, ¿no? Ahora ya no tengo pene, pero voy a tener un hijo, me va a hacer completa, luego el hijo tampoco te hace completo, pues el hijo tampoco es de uno, el hijo es para el mundo, entonces puede tener que ver con eso que dice Rodrigo. Patricia. Buenos días, doctora. Mi hija es bipolar y a raíz de la muerte de un familiar pequeño ha caído en depresión por primera vez en su vida. Está tratada y medicada desde hace años. ¿Qué consejo puede darme? Se niega a la terapia, que llevó adelante por muchos años, y al mudarse de ciudad abandonó. ¿Algún consejo? Yo soy su mamá. Sí, comenzar un psicoanálisis conmigo. Comenzar a conversar conmigo, simplemente eso. Ese es el consejo. Rodrigo, el inconsciente está estructurado como el lenguaje, exactamente. Joder, ¿cómo sentirán los otros? Dice Manuel. La represión sexual puede producir neurosis, pero también otro tipo de represiones, dice Federico. La represión puede producir neurosis y un tipo especial de represión, psicosis. Bueno, la forclusión. Rodrigo Osorio, cada ser humano está posicionado en el lenguaje diferentemente. Sí, claro. Cada ser humano está... La posición que ocupa en el lenguaje es su estructura psíquica, su posición psíquica, pero se puede transformar con psicoanálisis. Bueno, hay dos tipos de identificaciones, ¿vale? Y ya con esto vamos a ir cerrando la clase. Hay una primera identificación
que es la identificación que hace el niño con la especie humana, la identificación primordial, es decir, ve al papá, ve a la mamá y se tiene que identificar como sujeto de la especie humana. No es un gato, no es un perro, no es una mesa, ¿no? Se tiene que identificar a la especie humana. Esa es la identificación primordial. Se identifica, soy un ser sexuado, soy un ser mortal, soy un ser de la especie humana, ¿no? Cuando hay problemas en el adulto con esta primera identificación, la pregunta que se hace el adulto es: ¿soy un humano o soy un balde? ¿Soy un humano o soy, no? Y es la pregunta que se hace el psicótico, que se hace el paranoico, que se hace el esquizofrénico. Todas las enfermedades del orden de la psicosis tienen que ver con un fallo, digamos, con esta primera identificación. La identificación a la especie humana. Mientras que después va a haber otra segunda identificación, que es la identificación ya sexual. Es decir, ¿soy un hombre o soy una mujer? Que esa va a venir, se va a producir en el complejo de Edipo, cuando adquirimos el lenguaje, donde ya hay madre-padre, ya hay hombre-mujer, y el niño se va a identificar con uno o con otro, con los dos, pero tiene que salir un resultado de ese proceso de identificación. Cuando en el adulto hay un fallo en este otro tipo de identificación, da lugar a la neurosis. Entonces ahí es el neurótico obsesivo, la histérica se pregunta: ¿qué es ser una mujer? O el histérico: ¿qué es ser una mujer? El obsesivo es: ni soy hombre ni soy mujer. Dando vueltas, trabajando a esa pregunta inconscientemente: ¿qué soy? ¿Soy hombre o soy mujer? ¿Ves? Ya son patologías que surgen, tienen que ver con esa segunda identificación a lo sexual. La identificación sexuada. Después va a haber muchas identificaciones, porque nos estamos identificando permanentemente a los otros, a las actividades, a las cosas, siempre nos estamos identificando. Pero digamos que estas dos identificaciones son constitutivas de nuestra posición psíquica, como humanos y como hombres o mujeres, ¿no? Y el ser humano va a tener siempre una doble carencia, ¿no? La primera de ellas es cuando el niño ingresa en el lenguaje. Lo que decíamos, el lenguaje es siempre más grande que el niño. El lenguaje lo anticipa al niño, ¿no? Siempre está antes. Ya cuando nacimos ya había lenguaje. Nosotros tuvimos que conquistar el lenguaje para entrar al mundo, ¿vale? Siempre va por delante de nosotros. No podemos poseer el lenguaje, más bien el lenguaje nos posee a nosotros, ¿vale? El niño es poseído por el otro con mayúscula, que llamamos. El otro es el campo del lenguaje, frente al cual el niño va a tener una falta, porque el lenguaje no se puede poseer. Tenemos una falta siempre, una doble carencia. El lenguaje no lo podemos poseer, nos posee a nosotros. Y esa es una de la carencia del ser humano, de la falta. Pero hay otra, que es la de ser viviente. Es decir, que no somos inmortales, que somos seres vivientes de una especie inmortal que se reproduce por sexuación, ¿vale? Dos grandes carencias del ser humano. Cuando el niño se identifica con la especie mortal, con la especie humana, ahí pierde la inmortalidad. Pero le va a llegar ese saber de la inmortalidad cuando entra en el lenguaje, a través de la palabra, ¿no? Porque los animales también son mortales, pero no lo saben. Pero el ser humano nos llega a través de la palabra, aunque ya antes nos hemos identificado a la especie humana. ¿Vale? Entonces, primera identificación como un ser viviente, con la identificación primordial, y luego al lenguaje, la entrada al lenguaje, al gran otro, que es el campo del lenguaje. Lo que incorpora a este ser viviente al campo de lo psíquico es la pulsión.
la pulsión, somos sujetos pulsionales. El objeto de la pulsión sería aquel pedazo de ser viviente que se perdió con la pérdida de la inmortalidad. Por eso la pulsión nunca se puede satisfacer. Siempre es sin satisfacer, no puede, no logra. Consigas una cosa y ya quieres otra. La pulsión es la pulsión de vida, que decíamos. Pero claro, como también está la pulsión de muerte, es decir, que hay algo de nosotros que perdimos cuando caímos de la cuenta de que somos mortales, pero no por eso dejamos de buscar esa inmortalidad, ¿no? Eso que se perdió con la pérdida de la inmortalidad, lo seguimos buscando. La pulsión tiende a eso, a hallar eso que se perdió, el pene que la madre no tiene, el objeto A. La pulsión sigue queriendo llegar al objeto A, al pene que la madre no tiene, a la madre fálica, a lo que perdimos cuando perdimos la inmortalidad. Tiende a buscar eso. Pero claro, como decimos, la pulsión nunca se realiza, nunca se satisface, no se va a satisfacer jamás. La pulsión rodea al objeto y vuelve sobre el cuerpo, rodea el objeto, vuelve al cuerpo y jamás encuentra aquello que busca. Jamás vamos a ser seres completos, siempre nos va a faltar, ¿no? Ahí dice, no tiene trabajo y busca el trabajo y cree que cuando tenga trabajo va a estar completo, pero tiene el trabajo y le falta el coche. Consigue el coche y le falta la chica, consigue la chica y le sigue faltando. Porque eso que busca no lo va a encontrar. ¿Vale? Esa es la pulsión. Entonces, y ya con esto terminamos. Entonces, hay un proceso hasta la llegada de entrada en el lenguaje y después esto nos va a permitir también explicar las enfermedades del cuerpo. Porque unos se enferman del cuerpo y otros se enferman de neurosis y otros se enferman de psicosis, ¿no? Es por diferentes motivos, ¿no? Entonces, las enfermedades del cuerpo tienen que ver, o sea, hemos dicho que el psicótico, el paranoico, el esquizofrénico se va a preguntar, ¿soy un ser humano sexuado o soy inmortal? Ellos están el error está en el primer proceso de identificación. El neurótico obsesivo, la histérica, es en el segundo proceso de identificación. ¿Soy un hombre o soy una mujer? O ni soy un hombre ni soy una mujer. ¿Vale? Las enfermedades del cuerpo tienen que ver con una fase intermedia de la que hablamos en la clase anterior, o 2 clases anteriores, no recuerdo, que es la fase del espejo. ¿Os acordáis que estuvimos hablando de la fase del espejo? La fase del espejo, que es cuando aparece la primera matriz de identificaciones. Es cuando el niño ve a la madre, ¿no? Ni siquiera hace falta un espejo, la madre le hace de espejo. Ve a la madre y ve a la madre como un ser completo, entero, y él está fragmentado, él no se ve completo. Entonces dice, quiero ser como ese niño, quiero ser completo. Ahí se forma por primera vez la primera matriz de identificaciones. Y a partir de ahí todo con lo que nos identificamos cae en esa matriz de identificaciones, en esa primera matriz, como si nos mirásemos en un espejo en el otro. Bueno, pues las enfermedades del cuerpo tienen que ver con eso, en la relación del sujeto con su propia imagen, que podría ser la madre, porque es en relación con la madre que vamos formando nuestro cuerpo, mirándonos en la madre. ¿Vale? Si lo quisiéramos hacer cronológico sería, primero la identificación primordial, o sea, el niño primero se tiene que identificar a la especie humana, eso es lo primero. Segundo, la fase del espejo, y ahí es donde constituye el cuerpo, su cuerpo biológico, ¿no? Y tercero, el encuentro con el lenguaje, el Edipo, que es donde adquiere el lenguaje, es decir, se va a hacer un cuerpo pulsional, un cuerpo que tiene palabras, un cuerpo que está hecho con palabras, con lenguaje. ¿Vale? Ese es el complejo de Edipo, el encuentro con el lenguaje. Pero ya para encontrarse con el lenguaje se ha tenido primero que identificar con la especie humana y construir su cuerpo. ¿Vale? Es decir,
Si llegué sano hasta el encuentro con el lenguaje, dice Menasa, si me identifiqué bien con el ser viviente y acepté ser mortal, y además conformé mi cuerpo en relación con mi madre entre los 6 meses y los 2 años, que es la fase del estadio del espejo, cuando llego al encuentro con el lenguaje, no me queda otra alternativa que ser neurótico. Eso no se puede evitar. Ese es el trauma, el encuentro con el lenguaje. Ahí es cuando el sujeto se neurotiza. Ay, por eso es que todo el mundo es neurótico, todo el mundo necesita psicoanalizarse, ¿no? Puedo evitar, dice, ser un enfermo del cuerpo, puedo evitar ser un loco, un psicótico, pero no puedo evitar ser neurótico, porque es absolutamente imposible que no sea traumático el encuentro con el lenguaje. Y como dijimos en otra clase, los padres, los hermanos, los tíos se hacen importantes, y cuando viene el paciente al análisis todo el tiempo habla de los padres, de los hermanos, no sé qué, porque fueron las personas que lo rodeaban cuando el niño entró en el lenguaje. No porque sean imprescindibles en su vida o porque sean importantes en su vida, sino porque fueron las personas que lo rodeaban cuando entró en el lenguaje. Bueno, excelente, muchas gracias. Bueno, pues buen compendio, muchas gracias. Gracias Virginia, brillante. Gracias al Grupo Cero. En el inconsciente no hay representación de la mortalidad. Efectivamente, no hay, es como una paradoja, no hay representación de la mortalidad. El obsesivo tiende a la homosexualidad inconsciente. Tenemos que estar orgullosos. Estamos aprendiendo psicoanálisis con los mejores psicoanalistas del mundo. 1.000.000 de gracias, Grupo Cero, dice Rodrigo Osorio. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Dejamos aquí por hoy. El próximo martes es festivo en España el lunes y el miércoles. Bueno, aquí la mayoría de la gente va a hacer puente el martes, ¿no? Vosotros vais a hacer puente el martes. Entonces yo creo que el martes que viene no va a haber clase, ¿vale? Pero continuamos al siguiente, si os parece, ¿vale? Nos vamos a tomar ese puente y continuamos al próximo martes, que será la última clase. La última clase por ahora, porque estamos en la conferencia 4 y vamos a continuar hasta la 7ª después de las vacaciones de Navidad, ¿vale? Entonces, el martes que viene, que es día 7, nos tomamos el puente y el día 14 volvemos con la última clase antes del periodo navideño, ¿vale? Bueno, queridos amigos, seguimos estudiando y seguimos trabajando en psicoanálisis. Si alguno de ustedes quiere conversar conmigo, pues podéis contactar y estaré encantada de trabajar para vosotros. Muy buen día, Virginia Baldomino, psicoanalista del Grupo Cero desde Alcalá de Henares, Madrid, España. Continuamos la próxima. Chao.